La ONU pide a México condenar inequívocamente los ataques a la prensa. Fíjese cómo, de este lado, dicen en Estados Unidos que México ha perdido el control de buena parte de su territorio que hoy está en manos del crimen organizado. Pero mientras que la ONU le dice a México que defienda a los periodistas. ¿Sí o no López Obrador es el que debe estar sentado en lugar de García Luna ante un juez en Estados Unidos? Digo, dejémonos de hacernos tontos. Y mire, yo ni conozco a García Luna, lo saludé un par de veces en algunas conferencias y punto, ¿sí? No tengo ni por qué defenderlo ni nada. Yo no conozco un documento que me confirme a mí que tenía vínculos con el crimen, pero si tenía vínculos con el crimen, que los pague. Vamos a darle el beneficio de la duda a quienes lo acusan. Pero los que tenemos certeza somos todos los mexicanos de que López Obrador es el principal aliado del Chapo y de toda su pandilla criminal, ¿o no? Representantes en México de la ONU, en sus vertientes de derechos humanos, el representante Guillermo Fernández Maldonado pidió el pasado martes a las autoridades mexicanas que condenen de forma inequívoca los ataques a la prensa en medio de la ola de violencia que padecen los periodistas en México. Dijo que la ONU ofrece acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y en la implementación efectiva de estándares y normas internacionales para la protección de quienes ejercen el periodismo en México. Este mismo martes, el presidente mexicano López opinó que las Naciones Unidas no tienen mucha autoridad. López tiene más autoridad que Naciones Unidas, no mames. Las Naciones Unidas no tienen mucha autoridad para criticar a México, dijo el loco López, después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, cuestionara la poca firmeza del gobierno de México para defender la libertad de expresión y la vida de los periodistas. A ver, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Piensen ustedes por un momento, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Por qué de pronto en México se ha convertido en un tema recurrente que todo el mundo pone el dedo y dice cuidado con lo que pasa en México con los periodistas? ¿Creen ustedes que los periodistas tenemos una suerte de patente de corso que nos hace invulnerables? ¿O por qué la importancia del ejercicio libre, pues de la libertad de expresión, valga la redundancia? ¿Por qué la importancia de la crítica independiente como la que hacemos aquí? ¿Por qué el peso de las libertades de prensa, la libertad de información y la libertad de disentir? ¿Por qué son tan importantes en la democracia? ¿Y por qué de pronto todo el mundo dice, ¿ya vieron lo que está pasando en México? Cuidado, ¿eh? Y mandan mensajes. ¿Y por qué se enoja López en el otro extremo? Bueno, pues porque la prensa, en su expresión genérica, los periodistas en la expresión particular, pero específicamente los críticos, somos un elemento esencial en la supervivencia, en la preservación y en el fortalecimiento de la democracia. Sin prensa libre, sin periodistas independientes, libres y críticos, no hay democracia, punto. Por eso los tiranos, los dictadores, lo primero que hacen es callar a los periodistas. Y los periodistas se callan de muchas maneras. Se les calla comprándoles, llenándoles la boca de dinero, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Ricardo Rafael, este palero de López? ¿No? Hoy como que quiere ya deslindarse, ¿no? Pero era defensora a ultranza de López Obrador. Les pongo nada más ese ejemplo, ¿no? De cómo les metían dinero en la boca. Bueno,
Les meten dinero en la boca a los periodistas, les meten miedo o les meten balas. Punto. Y eso ha pasado en la historia de la humanidad, ¿sí? Y lo primero que pasa, revisen ustedes la historia de los golpes de Estado en donde quieran, en Italia, en Alemania, en España, en Chile, en Argentina, en Guatemala, etcétera, donde quieran. En la historia de esos golpes de Estado, lo primero que hacen los dictadores es hacer persecuciones punitivas contra los críticos, los opositores y los periodistas. Ese es el tema de fondo. Y la mayoría de la gente no sabemos, y muchos incluso se enojan porque suponen que nosotros pedimos privilegios. Yo no pido ningún privilegio. Yo solamente lo que quiero es que me dejen hacer mi trabajo. Y mi trabajo es criticar. Punto. Les voy a platicar una anécdota rapidísima. Otra. Una ocasión, era una discusión con la señora Isabel Miranda de Wallace, a la que yo respeto mucho, pero que en esa ocasión se quedó así como sorprendida porque quiso ser candidata a no sé qué cosa. Y yo la critiqué. Y entonces, platicando, le dije, Isabel, lo que no entiendes es que mi obligación es la crítica. Y se quedó así como, ¿cómo la crítica? Le dije, sí, Isabel. La crítica es esencial, fundamental, y es la barrera que defiende la democracia. Pero la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría cuando nos critican decimos, no es cierto, algo quieres, etcétera, ¿no? Pero la crítica debe ser efectivamente a las instituciones, a los servidores públicos, a los funcionarios, a los políticos, pero también a las instituciones privadas. A la iglesia, por ejemplo. En otra ocasión iba yo a un evento y me encuentro al obispo de Toluca, se me fue ahorita su nombre, y me dice, ¿y por qué me criticas? ¿Y tú por qué me criticas? Le dije, Onésimo Cepeda se llama, o se llamaba, no sé. Le dije, ¿cómo que por qué? ¿Y por qué no, señor obispo? ¿Qué lo hace a usted diferente de cualquier servidor público? Usted es un servidor de las personas y tiene que ser criticado igual que un servidor público, igual que un empresario, igual que un profesor de escuela, igual que un ciudadano común y corriente. Ese es el tema de la importancia de los medios y de los periodistas. Vámonos a la frase del día. La responsabilidad general del poder consiste en gobernar lo más razonablemente posible en el interés del Estado y de sus ciudadanos. Un deber de tal proceso es mantenerse bien informado, atender a la información, mantener abiertos el juicio y el criterio y resistir al insidioso encanto de la terquedad. ¿Entendieron, chairos? Bárbara Tuchman, historiadora. Esta es una gran frase.